Doctora Liz Lobo, jueza, gracias por atendernos, Liz, muy amable de tu parte. ¿Cómo te va? Buenas noches, Enrique. Ah, Un saludo a tu audiencia. muchísimas gracias. Sí, Liz, te fuiste al Senado con la senadora Lilian Samaniego, ¿correcta la información? sí, así es. Ahora, dos cositas ahí. El tema es la creación de un fuero especial para la aplicación de la ley 5777, según entiendo, ¿correcto? Sí. Es para la aplicación de la 5777 de la ley Sí. 1600, que es la de violencia doméstica, y también lo que tiene que ver garantizado por la Constitución y también las convenciones internacionales. Claro, hay dos cositas nomás, Liz, que quiero, digamos, plantearte como problemas, ¿verdad? Vos me vas a corregir, no tengas ningún problema. Yo, obviamente, trabajo con lo que te estoy mencionando como publicación, digamos, no tengo ningún otro papel. Liz, ¿no hay un problema de conflicto de interés cuando vos apareces en el Congreso con una senadora que tiene posiciones políticas para abogar por su proyecto político? Pregunto, es una curiosidad. Yo creo que no, porque yo soy secretaria general de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay y nosotros hemos dado el respaldo al proyecto de ley porque implica una cuestión de herramientas necesarias para los juzgados de paz. Es una cuestión que nos afecta directamente a nosotros. Claro, pero ¿cómo puede, digamos, alguien procesado por por la 1600 o por la 5777 pensar que va a tener, digamos, una idea de imparcialidad e independencia cuando vos, digamos, apareces ligada a una senadora que tiene una posición militante, políticamente militante, con respecto a la 5777 y la 1600 y por supuesto a toda la cuestión del tema mujer? O sea, me refiero, Lilian Samaniego, Sí, entiendo. te escucho. Sí, te estaba explicando que eso no afecta para nada a mi imparcialidad, porque yo trabajo en el ámbito del juzgado de paz y día a día estoy resolviendo casos en base a lo que es justo. Y esa justicia no tiene que ver con un privilegio de la mujer, sino es la garantía de derechos. En el juzgado de paz nosotros no aplicamos sanciones, no implica una condena, sino que es otorgar medidas. Y yo creo que es importante que los senadores, que la ciudadanía conozca el trabajo que se hace en el juzgado de paz para que entiendan la importancia y por qué nosotros acompañamos ese proyecto de ley. No lo estamos acompañando como una cuestión de agenda, porque eso ya escapa totalmente al manejo político que pueda tener cada diputado, cada senador o en el ámbito establecido. Nosotros creemos que el juez tiene que aplicar la ley. Y para aplicar la ley, en este caso necesitamos de esta herramienta que es el juzgado especializado. Y también aclararle cómo funciona, porque es importante que la gente sepa que en los juzgados de paz, que somos 309, manejamos 34.000 casos al año y que eso implica una sobrecarga demasiado importante sobre estos juzgados que ya tienen un montón de situaciones, como por ejemplo hoy todo está establecido respecto a los juzgados de capital. Yo estoy integrando uno de los juzgados de capital con el tema de los pagares. O sea que hay una recarga en otro ámbito totalmente, y encima tenemos lo que es violencia doméstica y violencia contra la mujer, que tiene que ser una prioridad para el manejo, pero no podemos cumplir de la forma adecuada. Entonces nosotros desde el primer momento, y lo digo como representante de la asociación y también como juez de paz, hemos solicitado la aprobación de esa ley para que nos den las herramientas necesarias, separando la función del juzgado de paz, que entiende en pequeños casos, tal vez en una comunidad, como por ejemplo uno de mis juzgados, yo tengo dos juzgados, uno es Caraguatá, puede dar la protección y hacer algunos juicios, tramitar algunos juicios civiles porque tiene poco. Pero en Capital tenemos un juzgado de 29.000 expedientes y 500 a 1.000 víctimas de violencia, y también pueden ser personas injustamente denunciadas. Y ahí no se puede dar la garantía total porque justamente los juzgados están abarrotados. Por eso es que nosotros desde un comienzo hemos acompañado la creación de la justicia especializada, porque entendemos que va a ser en beneficio
de la justicia en beneficio de las personas que son afectadas. Estamos hablando de las víctimas, pero también estamos hablando de los procesados. ¿Por qué? Porque la persona que entiende, que maneja, que tiene la formación necesaria, va a poder aplicar la justicia para ese caso. No va a ser una cuestión muchas veces, por ejemplo, hay muchas quejas sobre que las medidas que dan los juzgados de paz son formularias, o sea que sin mirar, ¿verdad?, directamente las mismas soluciones, y eso es por toda la carga que tienen que hacer. Imagínate, de los 34.000 del año pasado, 12.000 son de central. Y en Asunción tenemos cerca de 3.000, estamos hablando de 3.000 denuncias al año. Eso es demasiado mucho, a la par de que este juzgado tiene que atender juicio ejecutivo, tiene una demanda laboral, tiene una cuestión contractual, y eso hace de que el sistema no funcione correctamente y la protección no sea la más adecuada. A ver, Liz, dos cositas que me parece importante señalar. Una, yo creo que en esta materia no estamos, o creo que muy poca gente discute los elementos de mora y mal funcionamiento de nuestro Poder Judicial. Porque efectivamente esto que vos estás señalando como número, y yo no tengo nada que discutir, me parece que son indiscutibles, digamos, son los números que figuran en la estadística, son transversales a todo el proceso, a todo el sistema judicial. Es decir, esto no es que vos podés decir, no, este tema afecta en particular al desarrollo del caso de las mujeres. No. Esto afecta a todos, a los que tienen pagarés, a los que tienen cuestiones ejecutivas, etc. ¿Por qué? Porque el sistema está mal diseñado. Pero ese es un tema. Ahora, viene aquí la segunda cuestión. O sea, quedó claro, me parece, o sea, quiero dejar en claro que yo no discuto los elementos de mal funcionamiento del sistema. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no tengo nada que discutir. Pero eso no es característico, ni es particular de lo que podemos llamar el tema mujer. Es transversal a todo el sistema de justicia. Ahora viene la segunda cuestión, y es lo que pasa, mi querida Liz, es que esta implementación de medidas concretas, digamos, como la ley 5777, la 1600, y ahora estos tribunales, es un programa político. Y es un programa político del Foro Económico Mundial. Y en nuestro país fue canalizado por organizaciones no gubernamentales del Foro Económico Mundial. Y Lilian Samaniego representa y expresa al Foro Económico Mundial en el Partido Colorado. Y en consecuencia, la pregunta que tenemos que hacernos es si esta agenda política satisface la solución de los problemas que tiene nuestro sistema judicial. Y yo, mi querida Liz, tengo una posición tomada, y yo te agradezco enormemente tu gentileza para conversar sobre esta cuestión con apertura y franqueza. La posición mía es, espera un momento, la solución de esto no puede ser generar un fuero judicial discriminatorio, segregacionista, donde la mujer es de primera y el género masculino es de segunda. La solución de la mora judicial, de los 34.000 expedientes, de los 12.000 aquí en Central, de los 3.000 en Asunción, no puede ser y no es, salvo que se tenga una posición ideológica y política, establecer segregación de género. No puede ser, perdón, esa es mi posición, ¿verdad? Te escucha atentamente. Totalmente respetable. Ahora, discriminación, no concuerdo contigo. Porque lo que justamente busca la ley es hacer cumplir una garantía constitucional. El artículo 46 de la Constitución nos dice que todas las personas somos iguales ante la ley y que el Estado removerá esos obstáculos que hubiera.
Y la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, es la peor de todas las discriminaciones y es una discriminación real. Cuando lo que se pretende con la formación necesaria y con la justicia especializada no es darle un privilegio a las mujeres, no se busca un privilegio, lo que se busca es justamente una igualdad real. Y esa igualdad real tiene que darse en base a que la discriminación existe, las mujeres en la familia son discriminadas, la mujer es violentada y cómo el juez puede proteger tratando de equiparar esa desigualdad real. Y esa desigualdad real se puede equiparar a través de ciertas protecciones, que es como por ejemplo la ley 1600, que estableció una garantía de protección a la mujer violentada en el ámbito familiar y a cualquier persona que sea violentada en ese ámbito, y lo hace también la 5777. No dice las mujeres somos más importantes, debemos ser más protegidas o el hombre, dice las mujeres necesitamos ser protegidas tanto como el hombre es protegido. Entonces para que realmente se vuelva realidad esa igualdad, veamos dónde está la discriminación. Y uno de los elementos en número, en realidad, más allá de todo el concepto que uno pueda tener, es justamente la violencia que se ejerce hacia las mujeres. En mis resoluciones judiciales, dentro de los fundamentos, siempre menciono la Constitución Nacional en estos artículos, porque ¿dónde comienza la violencia hacia la mujer? Cuando un varón le pega a una mujer, no le pega solamente directo lo que le haría un varón a otro varón a quien está en su misma posición, le pega a una mujer porque puede pegarle. ¿Y por qué puede pegarle? Porque para él ella es menos. Y esa es una realidad que nosotros no podemos negar. Y frente a eso, ¿qué herramienta me da a mí la ley? Porque coincidamos en algo, Enrique, el juez no puede inventar. Yo no puedo inventar una protección. Yo tengo que aplicar lo que dice la ley. Y la ley 1600 y la 5777 me dice, protegele a esta mujer desamparada. Entonces yo tengo que ver que esa mujer necesita la protección. Si al final, dentro del procedimiento, se ve que esta persona no era víctima, se levantan las medidas, se desestiman. Yo resuelto en esas condiciones perfectamente. ¿Por qué? Porque en estos tiempos me he formado para eso. Por eso yo insisto en la formación. El juez, la jueza, en el ámbito en que usted tiene que tener esa formación especializada. Por eso hay juzgados especializados de crimen organizado, porque se entiende de que hay cuestiones que no pueden ser juzgadas de la misma manera, y no por una violación del debido proceso. El debido proceso está garantizado por la Constitución Nacional, no importa la instancia que fuera en el ámbito penal y dependiendo en el ámbito civil de cómo se da el proceso. Eso está garantizado, eso no va a cambiar, eso no lo va a derogar la ley. Eso está en la Constitución Nacional. Lo que nosotros creemos es que va a tener por qué acompañamos. Uno, porque sí es cierto que la mora es transversal, no solamente le afecta a las mujeres, pero en el caso de juzgado de paz, en el caso de las medidas de protección a las mujeres, a las que más le afecta. En ese caso, por eso acompañamos. Segundo, creemos también que el fenómeno, si hablamos de un término así, de la violencia contra la mujer, la discriminación, tiene que ser manejado de una forma especializada. La idea de la ley es que sea un juez, una jueza, que tenga la formación, un equipo multidisciplinario. Hoy el juzgado de paz no tiene un equipo, un psicólogo. Nosotros vemos casos día a día en donde las personas están en un estado de que si la justicia no interviene, él le va a matar. Y yo quiero decir, suena así trágico, pero es así. Y hay casos en los cuales no es así, en los que hay una situación en la que no es cierto que él está violentando. Entonces el juez, si tiene la formación necesaria, va a poder verlo, va a poder darse cuenta. Y en el ámbito penal, que es diferente al juzgado de paz, en el ámbito penal están dadas las garantías y va a tener que investigarse y va a tener que tener una certeza respecto a que efectivamente él cometió un hecho punible y que en base a eso va a ser condenado en un juicio oral donde van a darse todas las garantías. Yo insisto, la ley no va a crear algo, digamos, diferente en el sentido de protección normativa. Lo que va a hacer es dar una herramienta. Por eso decía hoy, es como una pata más, porque va a completar la herramienta. Hoy lo aplica el juzgado de paz, hoy el juzgado penal de garantías, y pasan situaciones que no hay una comunicación entre nosotros. Yo le doy una medida a una mujer
que es amenazada gravemente, incluso con un arma de fuego, le doy una medida, una orden de alejamiento, una exclusión del hogar, tiene que el esposo salir, se va a la fiscalía, ahí se abre un proceso penal y a veces se termina dando una medida de arresto domiciliario en la misma casa donde conviven. Eso es lo que nosotros queremos, que el mismo juez dé toda la protección necesaria. Le procese en el sentido de el fiscal va a procesar y él va a garantizar como juzgado penal de garantía, y cuando sea tribunal de sentencia va a juzgar, pero también de esa protección, y eso no implica, Enrique, una afectación a la imparcialidad. Yo aplico lo que aplicaría, mira, lo que si vos me decís hoy, están entrando en mi casa, están metiendo un tractor, necesito una medida cautelar de una de innovar, me voy a dar si vos me cumplís los presupuestos. Y esa es una protección de una cosa. Eso es la misma cosa para la protección de las mujeres en el juzgado de paz. ¿Por qué? Porque son medidas civiles, no son medidas penales, son medidas civiles. Por eso que se tiene que acreditar la verosimilitud, tiene que darse la urgencia, y esa es la protección que nosotros le damos, y hoy esa protección es demasiado importante. Es trascendental, pero requerimos de más herramientas, y por eso acompañamos la creación de la ley. Claro, ahora yo anoté 4 cosas, Liz, de lo que vos estás mencionando, porque tengo algunas observaciones que me gustaría compartir contigo y con la gente que nos está viendo respecto a la situación. La primera, digamos que es la cuestión de fondo, es si nuestro país culturalmente tiene una situación de patriarcado. Yo creo, si me permitís un segundito, usar unas categorías analíticas marxistas. Yo no soy marxista, pero me van a permitir ejemplificar el edificio, ¿verdad? Nosotros, la sociedad paraguaya es una sociedad patriarcal, en la superestructura, en la formalidad, sí. ¿Por qué? Porque tiene la Iglesia y tiene una cantidad de normativas que hasta 1985 efectivamente establecían una diferencia a favor del hombre. Nada que discutir. Pero la sociedad paraguaya, superestructura, marxismo, superestructura. Ahora vayamos al grueso fáctico, digamos, a la estructura. ¿La sociedad paraguaya es patriarcal? No, eso es mentira. La sociedad paraguaya es matriarcal. En consecuencia, la república aérea, digamos, no bajó nunca a la realidad social paraguaya. Y por tanto, aunque hay patriarcado formal, la funcionalidad de la sociedad paraguaya es matriarcal, no patriarcal. Entonces, cuando viene a decirnos que nosotros sufrimos patriarcado, parar la oreja, porque eso ya es un discurso ideológico foráneo, viene de afuera, de gente que nunca vivió en el Paraguay, que no sabe cómo es el Paraguay, que no conoce la historia del Paraguay, que no sabe Domingo Martínez Girala qué hizo y que no sabe qué hicieron las residentas. Entonces, ese discurso ya es importado, no es paraguayo, ya vino de una ONG enlatado para que la ONG cobre dinero. Primera cuestión. Segunda cuestión. Los números, mi querida Liz, no hablan de la situación que se pinta. Del 100% de los hechos de violencia en nuestro país, 84% tienen como víctimas hombres, no a mujeres. 16% nomás tiene como víctimas a mujeres. Esos son los números. Ahora, sobre estos números se edifica la idea de que Paraguay es Afganistán. No, nosotros no somos Afganistán. No somos Afganistán, no somos Pakistán, no somos Arabia Saudita. En Paraguay las mujeres no andan de velo, andan de shortcito. Y en Paraguay la mujer puede salir de noche y no pasa nada. Entonces, la idea que nos vienen a plantear de que nuestro país es como Afganistán, Pakistán o Arabia Saudita también es foránea. Es un enlatado que se hizo en Suiza para que unos pelotudos acá en nuestro país cobren la guita. Perdón por la grosería, Liz. Tercera cuestión. Sobre estos enlatados, falsos de toda falsedad, falsos fácticos, falsos estadísticos, falsos históricos,
se construyó el edificio jurídico de la 5777 Lilian Samaniego, enchufadísima a las ONG, y la 1600. Y ahí me detengo y termino con esto, mi querida Liz, para que puedas hablar. ¿Qué hacen estas dos leyes? Porque vos mencionás las leyes como si fueran, ambas leyes son inconstitucionales. La ley 1600, artículo 2, deroga de facto y de jure el artículo 17 de la Constitución. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos acá jueces de paz estableciendo medidas tales como censura. Mabel Millamayor, periodista, fue censurada por la aplicación de estas disposiciones de ambas leyes. Y todo en silencio, a Lilian Samaniego y todo el ONGcerismo bravío en silencio, la tiraron a la basura a Mabel Millamayor, que es una periodista a la que una juez de paz le violó el artículo 26. Cristian Chena, la misma situación. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la 1600 es inconstitucional, deroga el artículo 17, pero voy a hacer más grande todavía el cuestionamiento. El artículo 32 y 33, creo, de la 5777 convierte a la 1600 en la ley de aplicación. Y el artículo 5 y 6 de la ley 5777 establece de jure, de derecho, el poder de censurar. Aparte de la destrucción del artículo 17, se destruye el artículo 26. Y esto va a tener un fuero especial sobre bases totalmente falsas, mi querida Liz. Y esta es la parte que yo no puedo compartir. Perdón, nosotros tenemos problemas de comunicación para las órdenes ¿cómo se dice?, de cuidado. Claro que tenemos. Pero eso no se soluciona derogando la Constitución como pretenden estos ONGceros de porquería. ¿Qué es lo que están haciendo en Europa? ¿Qué tenemos en Europa hoy? La destrucción completa del Estado de Derecho y de la democracia. En Europa tenemos una dictadura que suprime elecciones, suprime candidatos. Voy a hacerte un listado nomás para que se sepa que no estoy hablando al cohete acá. Suprimidas las elecciones de Rumania porque no les gustó el resultado. Suprimidas las elecciones de Inglaterra, las locales de Inglaterra ahora que tenían que ser en mayo, suprimidas porque no les gustaba el resultado. Suprimidas las elecciones locales de Irlanda que tenían que ser el fin de semana pasado, suprimidas porque no les gustaba el resultado. Cancelada y proscrita la principal figura política de Francia, Marine Le Pen. Bajo amenaza de cancelación el principal partido político de Alemania, Alternativa por Alemania. Eso se está haciendo con esto. Y yo no quiero eso para mi país. Eso es Lilian Samaniego, agente de la dictadura europea, agente del autoritarismo ONGcero. Y entonces, cuando me vienen a decir, no, vamos a crear un fuero especial para implementar con mayor rigor estas dos leyes inconstitucionales, yo digo, no, perdón, mi querida Liz, no, este no es el camino, esto está mal. Esto se tiene que replantear, pero empezando con la derogación de estas dos leyes que violan la Constitución. Y termino diciendo una sola cosa. Amigas, amigos, esto no es tanto para vos, Liz, pero quiero ponerlo de contexto para que vos sí puedas hablar. Amigas, amigos, ustedes saben por qué se aprobaron estas dos leyes inconstitucionales. Porque los congresos anteriores, este es el mejor congreso que tenemos, y ¿saben por qué putean contra este congreso, amigas, amigos? Porque este congreso que tenemos fue elegido por el pueblo y odian eso. Los ONGceros fascistas odian al pueblo. ¿Cómo le llamó Hillary Clinton? ¿Cómo le llamó al pueblo Hillary Clinton? Septiembre de 2016, cesta de deplorables. Cesta de deplorables. Eso es lo que los ONGceros piensan del pueblo. Amigas, de vos y de mí, eso es lo que piensa Lilian Samaniego, que somos una cesta de deplorables. Entonces, no. Entonces, los congresos que fueron elegidos a dedo, las listas sábanas, que es lo que quiere restablecer la badulaque de Marta Ferrara, entonces eso, para a dedo, esos badulaques que ella les dio la instrucción con dinero de USAID, de la lavandería USAID, esos son los que aprobaron estas leyes inconstitucionales. Y fíjate vos, ahora tienen apoyo, mi querida Liz, de la Corte Suprema. O sea, perdón, de los ONGceros que están en la Corte Suprema, creo que se llama el observatorio. No es que creo, se llama el observatorio.
de la Secretaría de la Mujer, Cueva ONG0, del Ministerio de Economía, por un ONG0 liderado. No, espera un momento. ¿Ustedes qué creen? ¿Que nos van a engañar a nosotros acerca de cómo viene esta mano, mi querida Liz? No, perdón. Hay que derogar estas leyes y tenemos que reconstruir el sistema judicial, totalmente de acuerdo. Pero estas leyes están construidas sobre una falsedad y están destruyendo la Constitución del Paraguay. Ahora, si vos me decís que lo de Mabel Bimar fue mentira, que lo de Cristian Chena es mentira, me callo. Sí, hay cuatro puntos que también me gustaría ahí contestarte, Enrique. Comenzando primeramente lo que hablas del patriarcado y el matriarcado. Mira, ese podemos debatirlo, pues, es un tema interesantísimo para debatir porque es digamos que es una cuestión ya social. No coincido del todo porque si miramos a la mujer paraguaya puede que ella parezca como la cabeza de la familia, pero en realidad muchas veces nuestras abuelas, nuestras madres fueron las personas más sometidas, tuvieron el voto hace poquísimo tiempo. Entonces no podemos hablar que había una situación de que ellas eran las verdaderas jefas con las atribuciones. En realidad es la persona más explotada en la casa, ¿verdad? El segundo punto que quiero mencionar es, y especialmente, tal vez no en el orden en que referiste, toda la cuestión ideológica. Yo sé que puede existir una agenda y puede existir una cuestión ideológica, pero yo me estoy centrando en la situación en la que tenemos en los juzgados. Me parece interesante el debate sobre la 1600 y la 5777 cuando vos hablas de la inconstitucionalidad, y yo quiero tomar un punto nomás, que es un tema que lo debatimos siempre, insistimos muchísimo, es que se parte de que la 1600 deroga las garantías constitucionales del debido proceso, especialmente la presunción de inocencia. Exacto. El error ahí está, pero el error está que esa es una ley civil, no es una ley penal. ¿Qué significa eso? Que si yo te demando hoy a vos por un cheque, si vos no te presentás o en un juicio de daño y perjuicio, si la parte demandada no se presenta, se presume en su contra. Por eso es que la presunción de inocencia no se aplica en el proceso civil, se aplica en el proceso penal. Yo estoy hablando de las medidas de protección de los juzgados de paz. Sí, una cosita, entonces, ahí hay que... Liz, perdóname, te interrumpo una cosita, sí, porque es muy importante lo que vos estás diciendo. Es más, creo que es lo más importante de todo este programa que tenemos hoy. Y yo te agradezco enormemente. Te amo solemne y totalmente. ¿Sabes por qué? Porque acabas de explicar mucho mejor de lo que yo pude haber explicado el problema que tenemos. Lo que pasa es que los artículos 32 y 33, pido disculpas, estoy hablando de memoria, puedo estar equivocado, puede ser 34 y 35, no sé, de la 57-77 te remiten como ley de aplicación a la 1600 con el problema que vos estás señalando. Entonces, de facto y de derecho, de jure y de facto, en el proceso civil, en el proceso civil, juzgado de paz, no en el juzgado penal. En el juzgado penal no se aplica eso. La Constitución de la República del Paraguay, en su artículo 17, ¿verdad?, establece que en cualquier proceso del que pueda derivarse una pena. Que acarreara sanción. Una pena. Que acarreara sanción. Ah, bueno, pero un embargo que es... Sanción. El proceso civil no acarrea No. ¿De dónde lo...? Eso pues es una cuestión... perdón, Liz, yo te quiero decir algo con mucho respeto. No es para vos lo que voy a decir. Sí. No es para vos. Sí. Pero quiero señalarlo sí con mucho énfasis. Esto pues es la disyuntiva de esos leguleyos que andan disfrazados por la vida de profesores, doctores. No, el artículo 17 no se aplica al sector civil. ¿Qué? O sea, la Constitución no rige para el derecho civil, pero ¿de dónde sacaron ese disparate? La presunción de inocencia. No, la presunción de inocencia. Porque cuando vos sos demandado en el ámbito civil y no contestás la demanda, se presume la verdad de los hechos del actor y se pero te ¿sabes por qué pasa eso, Liz? Eso es un proceso civil. No, ¿sabes por qué pasa eso? Eso pasa porque lastimosamente nuestros profesores doctores, que son unos... estamos en una conversación de mucha altura, pero yo quiero decir muchas groserías sobre los profesores doctores. No, perdón. Esa es la aplicación del derecho civil alemán autoritario que se mantuvo en nuestro país a pesar de la Constitución. Porque la reforma del Código Civil se hizo en el 85 y mantuvo el derecho civil alemán autoritario. El derecho civil alemán es una construcción completa y totalmente autoritaria. Es una construcción que se hizo desde Bismarck hasta Hitler sobre la base. ¿Por qué Kelsen discute con Schmitt?
¿Por qué se arma ese debate constitucional que es el mayor de la historia, por lo menos del siglo XX? Porque Kelsen le dice, ustedes están locos, ustedes están destruyendo todo lo que puede ser una sociedad libre. Y Kelsen tenía razón. Pero acá los profesores doctores, unos soretes, discúlpame, me salió el alma, andan diciendo, no, lo que pasa es que tenés que hacer la disquisición de que... No. La Constitución rige en todo para todo. No es que en el derecho civil no rige la Constitución, perdón. Esa es la barbaridad. Por eso te amo, porque vos pusiste en evidencia mucho mejor de lo que yo pude haber hecho el problema que tenemos. Y espero que mañana el Senado rechace esto. Y quería continuar también lo que habías dicho sobre las estadísticas, yo creo que es importante, quiero conocer las estadísticas que me decís, porque las estadísticas que nosotros manejamos oficialmente, la mayoría, en un 80-85% las mujeres son las víctimas. En ese 15% que queda, sí son los varones, pero especialmente o niños o adultos mayores. Y esa es también la realidad de los juzgados que yo conozco, que obviamente no puedes aplicarlo la regla a partir de la particularidad, pero he manejado, he intervenido, he interinado 6 juzgados a nivel del país. Entonces yo conozco distintas realidades y eso es lo que se ve. La mayor cantidad de personas que recurren al juzgado para pedir medidas son mujeres. A veces también hay varones y se le da la protección cuando es su pareja, te presenta una denuncia de violencia y se le da la protección porque la ampara la 1600, pero esa es en una medida del, yo te digo, del 85 al 15%. Y esas son las estadísticas que nosotros manejamos a partir de estadísticas y censos, a partir de la Secretaría de la Mujer y también del Observatorio de Género y de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si vos me decís que la mayoría son varones, a mí me gustaría conocer esas estadísticas porque esas no son las que nosotros manejamos. Con mucho gusto. Liz, primera cuestión. Uno, te pido enormes disculpas, pero tengo que dejarte porque me está matando Iván acá. Pero sí te voy a dar la referencia porque me gustaría que le preguntes, ¿verdad? Estos números que yo te di, los dio en detalles el domingo pasado, no sé cuándo estuvo Iván, el senador Gustavo Leite. El senador Gustavo Leite es el que trajo estos números y dijo, la realidad es esta. Estos son los números que yo estoy usando, yo te doy mi fuente porque me encantaría que le preguntes a él y confrontes con él esos números. El día 13 estuvo acá, el domingo 13 de abril. Liz, te tengo que dejar. Mira, nos quedamos cortos en esta conversación. Te pido por favor que podamos continuarla. No sé qué va a pasar mañana en el Senado. Cuando quiera. Cuando quiera. Fue un placer, te agradezco. Esperamos que ellos son nuestros representantes. Tienen que tomar las decisiones y nosotros, los jueces, aplicar la ley. Así mismo es. Un abrazo. Gracias, Liz. Gracias, en serio. Gracias. Liz Lobo, jueza.